Jessica, este, tenías algunos días de no Bien, profesor, gracias. Solo tengo algunos problemas. Bueno, tengo algunos problemas de conexión. Sí, sí. El punto es que eh, eh, ¿te acuerdas que microscopía focal? Sí. Eh, como no supe nada de ti, lo reasigné, pero dime, ¿lo tienes por ahí preparado? Es que ahorita estoy tomando clases desde el celular. Ah, ya. Ajá. Entonces, o sea, sí la tengo, pero la tengo en el programa de mi computadora. Y es que como puse algunos videos, pues la hice ahí. La hiciste ahí, está bien. Bueno, sí es que te digo, como no había sabido de ti, reasigné tu tema, se lo di a Alejandra, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces bueno, te aviso, ¿no? Para que lo sepas. Sí, Eh, profesor. Alejandra, ¿tienes el tema? Hola, profe. Sí, sí lo tengo. Solo que me va a ayudar a presentar Edith, porque yo desde mi compu no puedo, pero ella me va a ayudar y ya. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, pues iniciamos contigo, ¿no? Para ver la parte de microscopía confocal. Sí, profe. Sí. Voy a hablar del microscopio con un poquito de historia. Es que el desarrollo de esta microscopía surgió hace más de 50 años con la generación de un primer aparato que diseñó Marvin Lynn Minsky, que es un investigador estadounidense, en 1957. Sin embargo, fueron como 30 años después cuando se empezó a utilizar como tal la microscopía confocal en las ciencias biológicas. Siguiente, por favor. Bueno, la microscopía confocal forma parte de las técnicas de microscopía de luz fluorescente, pero a diferencia de los microscopios confocales, los de fluorescencia convencional emplean láser como fuente de luz. La posibilidad de tener una imagen confocal radica en que la luz proveniente del láser pasa por un diafragma o un pinhole que consiste en un pequeño orificio en el filtro detector de la luz que impide el paso de la luz que procede de otros planos que no se encuentran en la muestra. La siguiente, por favor. Una de las ventajas que tiene esta microscopía es que nos permite realizar varios cortes ópticos finos en muestras que son gruesas y además nos ayuda a efectuar reconstrucciones tridimensionales a partir de estos cortes ópticos continuos. Con la confocalidad es posible obtener una imagen con la información proveniente de la región enfocada y se elimina el resto de la luz proveniente de la muestra. Una parte importante es el detector y el fotomultiplicador, porque multiplican la corriente producida por la luz emitida, lo que facilita la detección de fotones individuales provenientes de la muestra y moléculas fluorescentes de interés, aun cuando éste se encuentra en bajas concentraciones en la propia muestra. Los microscopios confocales se manejan a través de una computadora y un programa especializado. Esto quiere decir que las imágenes no se observan directamente en los oculares, sino que la imagen se despliega automáticamente en el monitor de la computadora. A partir de las imágenes que se generan, es posible hacer una reconstrucción del tejido que estamos observando en el plano Z, que contiene la información del grosor de todo el tejido con una alta resolución espacial. Y pues ahí vemos más o menos cómo
sería un microscopio confocal. Por ejemplo, la camarita que vemos de este lado es la que tiene el láser, pero bueno, más adelante hay una imagen en donde se las puedo mostrar mejor. Algunos de los componentes del microscopio es el láser, que es la fuente luminosa temporal, que es la que focaliza el haz de luz en un solo punto de la muestra, de modo que barre la muestra plano a plano, creando una multitud de imágenes bidimensionales que, pues como ya mencioné, las interpreta como tal la computadora. El segundo son diafragmas que iluminan la accesibilidad del haz. Se encuentran situadas antes y después de la lente, permitiendo enfocar la iluminación en un único punto. Hay un diafragma de iluminación localizado tras la fuente luminosa, que es al que le llamamos pinhole de excitación, y hay un diafragma de detección, que es de un tamaño variable, que está situado entre la lente y el fotodetector, y a este lo denominamos pinhole de emisión. Y por último, el software, que es el que les digo que permite mejorar la calidad de la imagen por disminución de la sensibilidad de los fotodetectores a intensidades bajas de fluorescencia. Es lo que les mencionaba, que aunque en la muestra no hayan grandes cantidades de fluorescencia, aún así las pueden detectar. Y en cuanto a los objetivos, es importante mencionar que deben de tener aumentos mayores de 40x, porque los objetivos de 10x y 20x sí son útiles para enfocar la muestra, pero en sí no se usan para la captura confocal, porque la confocalidad se pierde, por eso se deben usar los aumentos de 40x en adelante. Siguiente, por favor. Y pues aquí está una imagen de cómo sería un microscopio confocal. Como ven, o sea, como ahí se muestra, está la fuente de excitación, que es el láser. En la parte de arriba está el detector del fotomultiplicador, que les comentaba atrás que es importante. Los filtros de excitación. Y bueno, la barra del filtro de fluorescencia y demás. Y pues ya por el otro lado estaría pues el monitor, que es en donde se proyecta la imagen. Siguiente. Algunos de los requisitos para analizar una muestra por microscopía confocal son los siguientes. Se pueden analizar células fijas, muestras de tejido o especímenes de un grosor que no exceda el espacio disponible entre la laminilla y el cubreobjetos. Las muestras deben estar marcadas con moléculas fluorescentes o ser autofluorescentes para poderse observar. Los fluorocromos con los que se marcan las muestras deben estar en correspondencia con los láser que se utilizan y con los filtros de excitación y emisión con los que cuenta el propio microscopio. Puesto que estos láser deben ser capaces de excitar la molécula de interés en la longitud de onda deseada. El tejido biológico debe estar correctamente refundido para evitar autofluorescencia proveniente de células o vasos sanguíneos. Siguiente. Y bueno, algunas de las aplicaciones que tiene la microscopía confocal es que podemos tener imágenes de marcajes fluorescentes en células en cultivo y cortes de tejidos animales y vegetales, adquisición de imágenes de fibras y superficies de materiales, análisis de colocación óptica de dos biomoléculas, estudio de expresión y coexpresión de proteínas en una preparación o de cualquier otro tipo de moléculas. Aquí es importante mencionar que no solo se capturan imágenes estáticas, sino que también se pueden capturar procesos que están ocurriendo en tiempo real. También se pueden analizar componentes en 3D y organelos celulares, y pues es muy utilizado en las áreas biomédicas. Por ejemplo, en el área oftalmológica se utiliza como herramienta diagnóstica de infecciones de la córnea, o también para, por ejemplo, en infecciones o enfermedades por parásitos se pueden monitorear procesos de fagocitosis, autofagia y apoptosis en células infectadas. O sea, la verdad es que las aplicaciones, o sea, estos son solo algunos ejemplos, pero es muy bien utilizada en las áreas biológicas, biomédicas y demás para muchas investigaciones y conocer procesos pues celulares que ocurren. Y eso sería todo.
Listo. Gracias, Alejandra. No, ¿de qué, profesor? ¿Alguna pregunta para su compañera? No, todo bien. No, muchas gracias, Ale. Súper. Sí. No, ¿de qué? Yo sí tengo una pregunta. ¿Y dónde están las muestras de microorganismos? Ah, que por qué no puse imágenes. Ujú. Es que sí busqué, pero, o sea, como que esas fueron las que más me salieron y cuando me salían, por ejemplo, otras, no sabía si confiar o no en si eran de microorganismos o no. Entonces, por eso utilicé esas, que eran como las que más, o sea, encontré como en artículos. Está bien. Bueno, pero sí, o sea, al final de cuentas el objetivo era que pudiéramos observar eh, microorganismos, ¿no? Porque pues estamos en microbiología, entonces sí sabemos que se puede utilizar para diferentes aplicaciones en biología general, biología humana, biología de plantas, ¿no? Pero también hubiera sido bueno tener por ahí imágenes, ¿no? Está muy bien. Bueno, entonces si no tienen alguna pregunta, pues vamos a empezar con el tema. Ahorita, ahorita los... Listo. Bueno, entonces, pues habíamos empezado con esta parte de el tema de virus. Y por ahí se les había quedado una tarea, ¿no? ¿Cuál, cuál era, cuál era cuál había sido el primer virus que se había descubierto? ¿Pudieron ver algo? Mencionó que era el del mosaico del tabaco, ¿no? Ujú. Sí, pero pudieron ver cuál fue la manera en la que lo descubrieron, quiénes fueron, etcétera, etcétera, etcétera. No, parece que no. Bueno, pues bueno, el primer virus que se descubrió fue el virus del mosaico del tabaco, por allá por los años de 1850 aproximadamente. Los granjeros allá por los Países Bajos tenían problemas con sus cultivos. Eh, eh, Inicialmente había problemas con cultivo de papas y después empezaron a observar que en las plantas del tabaco y sobre todo por su interés comercial, estas plantas se empezaron a enfermar, ¿no? Había una pérdida muy grande de la cosecha de tabaco y esto pues los, eh, los, eh, los alertó, ¿no? Entonces, esta enfermedad por allá surgió del año de 1857, ¿no? Esta de la enfermedad de la planta del tabaco. Y ¿qué características tiene? Bueno, pues que las hojas se vuelven de un color oscuro moteado, son como eh, parches de color al menos verde oscuro, pero también pueden ser amarillos, ¿sí? O grises, ¿no?
y aproximadamente se perdía el 80% de la cosecha, como les decía. Entonces, años después, un investigador alemán de nombre Adolf Mayer se interesó, él era un patólogo vegetal y se interesó por estudiar la enfermedad. Él fue el que la nombró como la enfermedad del mosaico del tabaco. Les digo, eso del mosaico es porque se ven esos parches en las hojas, ¿no? De diferentes colores. Lo que hizo él fue seguir los postulados de Koch, de Robert Koch, para intentar aislar el agente patógeno, ¿no? Y lo que hizo fue aislamientos y reinfecciones. Sin embargo, no pudo cultivar al patógeno, pero lo que sí hizo fue demostrar que la savia de plantas enfermas era capaz de infectar hojas sanas, ¿no? Esa, a la enfermedad. Entonces, si él tomaba la savia de las plantas enfermas y las colocaba sobre plantas sanas, sobre todo especialmente que estaban en crecimiento, eh, la, la enfermedad se transmitía, ¿no? Entonces, él fue el primero que está asociado con el descubrimiento de este virus. Aquí hago un paréntesis nada más para mencionarles que en el laboratorio de Pasteur trabajaba también otro investigador de nombre Charles Chamberlain, y él lo que hizo fue desarrollar un filtro de porcelana para tener agua con la que Pasteur pudiera trabajar, bueno, el laboratorio de Pasteur pudieran trabajar, y que no hubiera, y que esta agua estuviera libre de bacterias, ¿no? Entonces, bueno, esta es la imagen de Chamberlain, allá por el año de 1884, y este es una fotografía de un libro sacada de esta página de el filtro, ¿no? Vean cómo el filtro de porcelana es este que está aquí, ¿sí? Sobre un matraz, y se pasaba el agua para que el agua que cayera aquí, el tamaño del poro del filtro era tal que las bacterias no lo podían atravesar, ¿no? Entonces, este fue el desarrollo de Chamberlain, de tal manera que hasta está patentado, ¿no? Bueno, lo patentó en ese momento. Bueno, entonces, continuando con el virus del tabaco, después un ruso que trabajaba en una región de Rusia llamada Crimea, y cuyo nombre es Dmitri. Bueno, no sé si sea, generalmente le ponemos la I, ¿no? Dimitri, no sé si no sé cómo se pronuncia, Mitri o Dmitri, pero de apellido, y su apellido también es así como, eh, bueno, encontré variaciones, ¿no? Hay que con V, pero hay otros que dicen que no es V, sino sino es W, ¿no? Pero bueno, es Ivanovsky o Iwanovsky. Que más me suena a Wasowski, pero bueno. Entonces, Mitri o Dimitri, lo que hizo, él conocía los experimentos de Mayer, y también utilizó este filtro de porcelana, ¿sí? Entonces, él, bueno, no también porque Mayer no lo utilizó. Mayer lo único que hizo fue agarrar la savia y se la colocó a las plantas sanas y las infectó. Ivanovsky lo que hizo fue pasar ese extracto
pasar un extracto de plantas enfermas a través de este filtro, de tal manera que lo que pasara era lo que iba a colocar sobre hojas enfermas, ¿no? Perdón, sobre hojas sanas. Y lo hizo, y para su sorpresa, como cuenta la historia, él estaba sorprendido por el hecho de que el extracto que había pasado sobre el filtro, obviamente no tenía bacterias ni esporas, eh, era capaz de infectar hojas sanas, ¿no? Entonces, esa fue la contribución de Ivanovsky, el filtrar ese extracto o la savia de las plantas enfermas y determinar que, ese, que, ese, que ese líquido filtrado era capaz libre de bacterias, era capaz de infectar a las hojas sanas de las hojas de la planta del tabaco, ¿no? Y, y aquí podemos ver una imagen en blanco y negro de de uno de los artículos de Ivanovsky, donde pues él eh, estudiaba estas plantas y veía las alteraciones que podían causar en el parénquima de las mismas, ¿no? Entonces, ya habíamos avanzado, no solamente la savia infectaba a las células sanas, sino que ahora ese extracto era el capaz de infectar, un extracto libre de células infectaba a, a las plantas, ¿no? Esa fue la contribución de Ivanovsky. Posteriormente, tenemos la contribución de un neerlandés, Martinus Beijering. En lo que hizo, la historia menciona que repitió los experimentos. Hay quien dice que que no estaba eh, al tanto de los experimentos de Ivanovsky. Sin embargo, bueno, lo que hizo fue repetirlos básicamente en parte, ¿no? Entonces, lo que hacía era que la savia de las plantas enfermas la filtraba a través de la porcelana y resultaba que era infecciosa, ¿no? Entonces, digamos que repitió el experimento de Ivanovsky. Sin embargo, ¿qué le adicionó a lo que él hizo? Pues ese filtrado, lo que hizo fue colocarlo, o sea, le puso un doble filtro sobre agar. Al colocarlo sobre el agar, ustedes saben que cuando se pone eh, un líquido sobre una placa de agar, pues vamos a empezar a tener colonias, ¿no? Entonces, en este caso, el filtrado que él obtenía, lo colocaba sobre agar y veía que no había ni crecimiento de bacterias y también y tampoco de esporas, pero lo que sí había era que el patógeno había difundido de la superficie hacia adentro del agar, ¿no? Lo que él también hizo fue inactivar, calentar a 90 grados ese filtrado y determinó que era inactivo cuando se llevaba a esa temperatura, ¿no? Y ese filtrado de las hojas enfermas también lo hizo sobre hojas jóvenes y encontró que se infectaban, ¿no? Y otra característica adicional que él hizo es que el filtrado se podía almacenar por meses y no se perdía su capacidad de infección. Y también que era capaz de ser precipitado con etanol, ¿no? Y también no perdía su infectividad. Entonces, estos fueron la contribución de Martinus Beijering, ¿no? Y la conclusión a lo que él llegó es que, bueno, que este agente patógeno no es una bacteria o esporas, pues, debido al crecimiento sobre el agar o la esterilización,
viviente contagioso, latín contagium vivum fluidum, ¿no? Entonces, él pensaba que el agente patógeno era una estructura fluida, contagiosa como tal, ¿no? Y aunque también hay discordancia con respecto a esto, para algunos, él fue el primero en utilizar la palabra virus. Y virus viene del latín virus. Aquí, en realidad, este no es un punto. En latín es eh, una rayita aquí que va arriba de la I. Pero, bueno, viene de esta palabra y en latín virus significa veneno o ponzoña, ¿no? Entonces, porque hay quien dice que él fue el primero, pero también hay quien dice que Ivanovsky fue el primero en utilizar la palabra virus, ¿no? Pero pues cualquiera de los dos son los que, al final de cuentas, junto con Mayer, son los fundadores del área de la virología, ¿sí? Entonces, y ese primer, aunque ellos no determinaron la estructura del virus, pero sí dieron todos los elementos necesarios para conocer que era un nuevo agente patógeno, ¿no? Y pues aquí vemos la estructura del virus del tabaco y las hojas enfermas y a Beijering en su laboratorio de Delft, aparentemente ya casi cuando estaba por retirarse, ¿no? Entonces, esa es la historia del primer virus que se detectó. ¿Alguna pregunta? Ya veo. Profe, ¿utilizó la cristalización para llegar a sus conclusiones? La cristalización del fluido, Sí, del fluido, del filtro. ajá, para identificar si seguían vivos o algo así. Es que leí en un artículo de la BBC que había utilizado dentro de la metodología la cristalización y que comprobó que después de eso seguían efectivos para infectar. Ajá. No lo sé. Supongo que no. Lo que sí llegó a hacer fue a precipitar, porque si ves aquí, precipitó. No sé si con la precipitada se formarían cristales. Eso es algo que no sé, porque muchas veces si la precipitación es efectiva, pueden formarse cristales, ¿no? Okay. Pero no sé si llegaría a formar cristales. En realidad, no hay como como tú bien dices, solo es anecdótico la parte que cuentan. Sí hay, quien la resume, pero la resume así. Y al menos en lo que yo busqué, no pude encontrar los experimentos que él hizo como tal para, hacerlo, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me queda un poco la duda en esta parte de cómo alcanzó a saber el, que el filtrado había difundido a través del agar, ¿no? O sea, lo que yo presupongo es que pudo haber cortado la parte intermedia de las cajitas de Petri, a lo mejor que pudo haber utilizado, y probó si eran infecciosas. Eso es lo que yo quisiera pensar, pero especialmente qué fue lo que hizo para saber que el filtrado difundía, yo no lo encontré, ¿no? Sí me encontré con reseñas de la BBC,
de La Británica, y algunas otras páginas, ¿no? Del Smithsoniano también, del instituto gringo del Smithsoniano, pero artículos, aparentemente sí hay un artículo original, pero bueno, no original, sino como la traducción del alemán holandés, o neerlandés de él, al inglés, pero pues ese sí no lo pude conseguir y pues por lo tanto no lo leí, ¿no? Pero entonces, te digo, yo creo que respondiendo a tu pregunta, supongo que si la precipitación le dio para que el filtrado se cristalizara, seguramente sí. Vale, muchas gracias. Ok. Sí. Pero bueno, y también les digo, esto es un resumen del resumen, ¿no? Porque por ahí también en algunos artículos donde dicen lo que hizo de manera resumida, hablan de que, de que él era una persona muy enfocada en sus investigaciones y que estaba así como metido todo el día en el laboratorio, ¿no? Y no solamente trabajó en este aspecto de virus, sino en identificación de muchos otros microorganismos, ¿no? Tanto bacterias como algas, por ahí hay algunas que llevan su nombre por ahí, ¿no? Entonces, les digo, este es el resumen del resumen. Lo mismo para Ivanovsky. Hay algunos que, por ejemplo, el Smithsoniano pone a Ivanovsky como, a Ivanovsky y a Mayer lo ponen como tarados. Los ponen prácticamente como tarados, ¿no? De que no sabían investigar. Y en realidad no, porque miren, por ejemplo, si ven aquí, al menos Ivanovsky se dedicó a hacer aspectos hasta de cortes de hojas, ¿no? Entonces, así como que de que era tarado, pues yo no lo creo, ¿no? Que quizá no llegó a la conclusión es un microorganismo. Mayer decían que era muy probable que el agente patógeno fuera una enzima, así lo decían ellos, o una bacteria muy generis, ¿no? Muy especial. Sin embargo, Beijering puso todas estas argumentos experimentales de tal manera que él mencionaba al final que la parte contagiosa es un fluido. Es un fluido y mucha gente le dice que él fue el primero en utilizar la palabra virus, pero como les digo también hay quien dice que Ivanovsky, ¿no? Pero pues yo creo que los tres son los fundadores de ese campo de la microbiología que es la virología, ¿no? ¿Sí? Y aquí también nada más me gustaría comentarles que se van concatenando muchas de las investigaciones, ¿no? Algo que les haya recordado de lo que vimos al inicio del curso sobre microbiología y que hayan ellos utilizado para hacer sus experimentos. Bueno, además de los postulados. Además de eso, ¿qué más? ¿Se acuerdan? Pues empezar a utilizar las cajas de Petri y la metodología de laboratorio de microbiología como tal. El agar, ¿no? Como nos dice Fernando y Nadia, el uso del agar, ¿no?
esta aparente mínima adición que se le hace a los medios, pero que en realidad lo seguimos utilizando hasta la fecha, ¿no? ¿Recuerdan quién fue eh, quien lo, quien lo propuso? Bueno, su nombre de casada era Angelina Yes, ¿no? El de soltera, me cuesta un poquito más de trabajo, pero el de casada era Angelina Yes, que era la esposa de uno de los colaboradores de Koch en Alemania. Pero bueno, entonces, pues esa fue la manera en la que se describió el primer virus, que es el virus del mosaico del tabaco. Posteriormente se purificó y se determinó su estructura por microscopía electrónica. Es un virus de RNA, ¿no? Bueno. Con esto. Y que todo es un invento de la mente humana. Entonces, pues bueno, ¿no? Y tanto hay así que en alguna ocasión de sus compañeros en algún curso de MOL me comentó que en la